Les saludo con gusto. Mi nombre es Priscila Torres de Yarzola y soy la coordinadora de Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Les doy la más cordial bienvenida a este foro de diálogo que tiene el propósito de promover y difundir el diálogo informado y la reflexión de la ciudadanía para impulsar y fortalecer la cultura cívica, política y democrática con el tema ¿cuáles son las implicaciones que tienen las redes sociales en el sistema democrático? Agradezco la presencia de cada una y cada uno de ustedes, así como de las personas que nos acompañan como ponentes, a quienes me permito presentar. Nos acompaña la presidenta del instituto, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Yanko Durán Prieto. Nos acompaña también del Instituto Estatal Electoral, Katy Barragán Peña, la directora de Comunicación Social. Buenas tardes. Nos acompaña, buenas tardes, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, el profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales, doctor Omar Loera González. Bienvenido, doctor. Gracias, Y buenas por tardes. último, nos acompaña también el doctorante en Pedagogía Crítica, el maestro José Carlos López Iracheta. Bienvenido, maestro, también. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría comentarles cómo va a ser la dinámica. Estaré dando la palabra a cada una de las ponencias, quienes contarán con hasta 10 minutos para presentar su ponencia. Una vez terminadas las 4 intervenciones, daremos un espacio de aproximadamente 20 minutos para preguntas y respuestas, para lo cual les agradezco que quien desee formular alguna pregunta tenga a bien escribirla en el chat de esta sesión, y de esta manera sí nosotros llevaremos el control de quién irá tomando la palabra para hacer su pregunta. Por último, les informo que esta sesión está siendo videograbada y les agradezco tener cerrados sus micrófonos en todo momento para evitar contaminación del ruido, así como sus cámaras también, para no intervenir en la proyección de cada ponencia. Entonces, si me hicieran favor de apagar sus cámaras, excepto la de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, la licenciada Yanko Durán Prieto, a quien cedo el uso de la voz para su intervención. Adelante, presidenta. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Los saludo con mucho gusto. Me siento muy honrada por estar y compartir este foro el día de hoy con quienes me acompañan en las ponencias. Y bueno, sin más preámbulo, para no tomarme mucho tiempo, dar oportunidad a mis compañeras y compañeros, inicio con el tema que nos reúne el día de hoy, que es democracia y redes sociales. Pues como todos sabemos, ¿verdad? Las redes sociales constituyen hoy en día uno de los espacios de mayor relevancia en el que se desarrolla el intercambio de ideas y se discuten los temas más variados del espacio público y privado de las personas, particularmente, y en lo que interesa al tema que nos ocupa el día de hoy, pues son aquellos asuntos relativos a la renovación de los poderes públicos y la relación de esto con la ciudadanía, por lo que no resulta exagerado el llamarlas el ágora de nuestro tiempo. Es indudable que en los últimos años hemos presenciado una transición del espacio en que se discuten los asuntos públicos, trasladándose de lo que antes se daba en los cafés, en las plazas, a publicaciones e hilos en Twitter, en Facebook, Instagram o hasta en TikTok, en los que se presentan ahora sí que los más apasionados y vigorosos debates sobre la postulación de tal o cual candidatura, el contenido del discurso de X o Y servidor o servidora pública, o la implementación de tal o cual política pública relacionada con el uso de los recursos. Esto cobra todavía más relevancia, más importancia si tenemos en consideración que, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 2020, de los 35.3 millones de jóvenes que utilizan Internet, 33.9 millones, es decir, el 96.1%, interactuaron en las redes sociales. Precisamente por estas razones es que quiero centrar mi participación el día de hoy en observar los efectos positivos y negativos que este espacio de discusión fomenta y genera, y que estoy segura serán desarrollados con mayor profundidad y claridad por quienes integramos este foro de diálogo.
Dentro de la lista de beneficios, a mí me gustaría destacar la oportunidad que las redes sociales generan para que las personas hagan de conocimiento de manera libre y relativamente desregulada aquellos problemas y preocupaciones que de otra forma no podrían llegar a la agenda pública, lo que genera además una comunicación bidireccional, en la que el receptor del mensaje puede convertirse en emisor y viceversa. Por ello, el uso adecuado de las redes sociales contribuye al fortalecimiento de la democracia en términos del intercambio de ideas, la libertad de expresión, el empoderamiento de la ciudadanía, así como el acceso a la información pública, a contenidos y noticias, entre muchos otros. No obstante, precisamente por estas mismas razones, las redes sociales producen, todas y todos lo sabemos, creo que no es ajeno, desinformación, y en algunos casos se han empleado y emplean para desinformar a la opinión pública, lo que produce riesgos y amenazas para el sistema democrático. En efecto, estos aspectos negativos como la manipulación de la información, la producción de paparruchas, si tenemos esa palabra tan fea en español para llamarle noticias falsas a las fake news, que generan polarización, hostilidad, incluso violencia digital entre sus usuarios, como ya lo han advertido los expertos en ciencia política y en tecnología. Sobre este aspecto, el famoso psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt afirma que desde el comienzo de la década de 2010, después de que Facebook y Twitter modificaran su arquitectura para permitir la hiperviralidad, existe un aumento que no podemos negar en la polarización política, de la que si bien pueden o no ser la causa primaria de la polarización, sin duda sí son una causa muy importante de ella. Lo anterior es sintetizado y me parece que con mucho acierto por el político y filósofo español José María Lassalle, quien afirma que las redes sociales tienen una gran capacidad de denuncia, pero no tienen capacidad de argumentación. Todo esto genera confrontación, pero no invita a la deliberación ni al intercambio de información. Por estas razones, me parece que el día de hoy, de frente al inicio del proceso electoral 2023-2024, en el que se habrán de renovar la integración de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el del Estado de Chihuahua, así como los 67 ayuntamientos de esta propia entidad federativa, pues es indispensable sensibilizar a la ciudadanía en el uso responsable de las redes sociales y fomentar además la generación de espacios en los que se pueda verificar el contenido de las afirmaciones que se distribuyen a través de estas, y con esto generar un debate más informado y más saludable para la democracia misma. En este punto en específico, acerca de la generación de espacios en las que se pueda hacer este intercambio de ideas, yo me quiero referir de manera muy puntual, de manera muy importante, al menos desde mi punto de vista, a las y los jóvenes. Creo que es muy necesario, creo que es muy indispensable que en este debate sean precisamente las juventudes quienes participen en mayor medida en este intercambio de ideas respecto al papel que juegan precisamente las redes sociales en la vida democrática y en la justicia electoral. Y pues sí, efectivamente, para ello debemos fomentar estos ejercicios en los que las juventudes entusiastas, interesadas en el fortalecimiento de la legalidad y en la formación de ciudadanía verdaderamente comprometida con la democracia, pues haga valer su voz. Es de suma importancia, me parece a mí, la participación de esta generación, porque aporta una nueva visión a nuestra forma de gobierno. Esta nueva visión que creo que solo las juventudes tienen está basada precisamente en la inclusión, en el pluralismo y, por supuesto, en la participación ciudadana. ¿Por qué? Pues porque nuestra sociedad ya no es una sociedad pasiva. Creo que hemos visto en los últimos años que ya no es una sociedad que acepta sin mayor cuestionamiento las decisiones públicas, las decisiones políticas. Cada vez vemos más involucramiento, sobre todo de las juventudes que expresan sus opiniones respecto de los temas que les atañen. Juventudes que no únicamente se dedican a alzar la voz, sino que además reclaman de las sociedades, pues
el formar parte de las decisiones y demandan además las oportunidades para que sus intereses sean efectivamente y debidamente representados. Por eso es tan importante, me parece, que incitemos a las juventudes para que expresen sus opiniones de temas que les interesan, temas que priorizan sus preocupaciones, temas precisamente como el que en este momento estamos analizando, es decir, la influencia de las redes sociales en este nuevo modelo de comunicación política. Esta vía a través de la cual las instituciones podemos y debemos además incorporar estas nuevas formas de participación que las juventudes definitivamente están reclamando. Este tipo de interacción con ellos es una manera, me parece a mí, bastante asertiva de crear una ciudadanía responsable, consciente acerca de la importancia de vivir en una sociedad pues participativa en los asuntos públicos y con apego estricto al principio de legalidad, pero además es una forma también bastante efectiva de conectar y de atraer el apoyo de este sector de la sociedad para encontrar soluciones a los problemas que directamente les afectan. Lo que finalmente quiero decir con todo esto, ya para concluir, es que tenemos que aprovechar las bondades de las redes sociales. Es cierto que lo podemos ver como un arma de doble filo en que efectivamente es el medio de comunicación ya más común o el único incluso que utilizan a veces las juventudes y que por eso todo lo que ven en los medios digitales lo dan por cierto sin darse a la tarea, ¿verdad?, de informarse en otros medios distintos si la información que se está generando en las redes sociales es efectivamente verdadera. Y creo que este modelo de comunicación, la comunicación digital, es la que nosotros tenemos que aprovechar para captar el interés y la participación de este sector de la población tan importante, pues para la vida democrática y para la vida política de nuestro país. Entender las bondades, entender lo que podemos aprovechar, crear esos espacios, esos foros de discusión en los que puedan ellos aportarnos desde su visión ahora de esta nueva generación digital para que nosotros, instituciones, nosotros, autoridades, podamos recoger los aspectos positivos de este medio de comunicación o de esta forma de comunicación con las juventudes y aprovecharla para enriquecer y robustecer pues la vida democrática, la vida política de nuestro país. Agradezco muchísimo la atención que me han prestado. Estoy seguro que mis compañeros de foro abundarán un poco más en este tema y con mayor claridad. Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, licenciada Yanko Durán, por su intervención. Bien, entonces ahora cedo la palabra al doctor Omar Lovera González, profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Adelante, doctor, con su intervención. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera antes de empezar a realizar un agradecimiento por la invitación. Siempre es un privilegio compartir espacios con un organismo que se ha caracterizado por su profesionalismo y por promover valores democráticos en el septentrión de nuestro país. Y la ponencia en sí mismo, quisiera comenzarla con una evocación a este filósofo educativo de Estados Unidos, John Dewey, que algunas veces mencionó que el diálogo es la base de la democracia. La democracia nace a partir del diálogo. Y en el tema específico que nos acuñe, las redes sociales, mucho se ha hablado de la influencia y las implicaciones que tienen las redes sociales en la democracia. Y la narrativa imperante, por lo menos en el comienzo del auge de las redes sociales, era que las empresas que administraban estas redes sociales tenían justamente ese potencial del que hablaba la consejera presidenta hace unos momentos, de difundir valores liberales, sobre todo a un segmento de la población joven, y que estas redes sociales iban a promover la participación comunitaria y democrática. Había muchos analistas optimistas hace todavía 10 años que veían cómo las redes sociales podían convertirse en un foro donde se podía emitir diferentes tipos de opiniones y
donde se podían surgir, donde podían emerger diferentes tipos de diálogos en una comunidad. Sin embargo, lo que empíricamente a través de varios estudios académicos se ha visto es que estos modelos de negocio de estas empresas muy frecuentemente, más frecuentemente que no, están en conflicto con estos valores liberales y democráticos. O sea, en otras palabras, las redes sociales, eh, las cuales prometían pues, facilitar la interacción entre diferentes personas, diferentes grupos, no solamente que estuvieran en diferentes grupos geográficos, sino también con diferentes posiciones ideológicas, con diferentes perfiles, con diversos antecedentes. Las redes sociales, lo que han hecho y lo que se ha demostrado en México y en otros países es que han facilitado el advenimiento de regímenes autoritarios. Uno de los ejemplos más claros de las redes sociales y tal vez sus efectos eh, nocivos ha sido una elección presidencial de los Estados Unidos en 2016, las elecciones del Brexit en Reino Unido, en otras elecciones de América Latina, en las elecciones de Hungría, en donde el régimen actual de Orbán ha hecho una manipulación muy eh, compleja de las redes sociales. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que más que un proceso deliberativo, las redes sociales se han convertido en una plataforma donde se ha privilegiado la polarización y se han convertido en un echo chamber, en una caja de resonancia, que más que privilegiar el diálogo constructivo entre socios en democracia, como lo somos todos los ciudadanos, eh, nos han dividido. El día de ayer, precisamente aquí en el CIDE, había un colega investigador proveniente de Brasil, el doctor Leonardo Paz Neves, que justamente comentaba en un seminario que tuvo aquí en la Ciudad de México, eh, cómo en Brasil, cómo se ha demostrado empíricamente con los estudios de sus colegas y el suyo mismo, cómo las redes sociales influyeron en Brasil durante la elección del 2014, en donde fue electa Dilma Rousseff por un estrecho margen, y cómo las redes sociales se convirtieron justo en lo que acabo de mencionar, en lugar de funcionar como plataformas de acceso al diálogo, funcionaron como cajas de resonancia que impulsaron discursos cada vez más extremos. Eh, una de las cosas que mis colegas en el Colegio de México, en el CIDE, hemos visto es que la política tradicional ya se está yendo, eso es muy claro. Es muy poco probable que volvamos a eso. Desafortunadamente, la democracia en México y en otros países está en peligro, está siendo amenazada. Y las redes sociales, más que estar siendo afectadas por este proceso, yo creo que las empeoran, ¿no? Ese es la voz mayoritaria de la academia, por lo menos aquí en la Ciudad de México, cómo las redes sociales con mayor frecuencia que no son vistas como una amenaza a la democracia justamente porque privilegian la polarización de la sociedad. Eh, es cada vez más es extraño ver algún ciudadano o partido político o plataforma o discurso político que sea moderado. Cada vez, y no solamente en México, ha extremizado más. Entonces nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿por qué pasa eso? Si ya sabemos que si estamos observando esto, si eso es lo que nos dicen nuestros estudios, ¿a qué se debe? Una de las causas que se ha visto es el nivel de publicidad digital, las campañas
de desinformación muy frecuentemente empiezan con la publicidad digital, que es un modelo de negocios de las mismas empresas que manejan las redes sociales y que socavan la participación democrática. Desinformación, como un ejemplo muy específico, puede ser el caso de Cambridge Analytica en el 2016, cuando manipularon datos de personas para así influenciar los resultados finales de la elección presidencial de Estados Unidos en el 2016. Una de las cosas que se ha querido hacer con las redes sociales para que ni la publicidad ni el uso de los bots, que desafortunadamente es muy común en México también, es, bueno, regularlas. ¿Cuál es la solución a este problema? Pues tal vez regular y legislar un poco las redes sociales. Sin embargo, las regulaciones que ahorita están, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente se enfocan en aquellas empresas de redes sociales que tengan 50 millones de visitantes al mes. No hacen nada, o hacen muy poco, mejor dicho, con los enlaces que proveen a otros blogs donde las visiones se hacen más extremas. Los logaritmos específicos de las redes sociales privilegian que tú veas el contenido que tú quieres ver en lugar de tener una interacción con personas que piensan diferente que tú. Entonces, hay un problema de desinformación, hay un problema de proliferación de cuentas falsas, hay un problema de polarización extrema en México y en otros países que hace que las redes sociales, más que contribuir a, a un capital social en términos de Robert Putnam, no, no contribuye nada a realizar un capital social. De hecho, se ha convertido en una amenaza a la democracia porque en lugar de privilegiar el diálogo, se ha hecho una herramienta para tener voces cada vez más extremas. Hay mucho potencial en las redes sociales para esto, pero la voz imperante de los estudios que hay en México y en América Latina y el mundo en general de redes sociales es un poco pesimista al respecto, pero veo que mi tiempo ya ha terminado y bueno, cedo mi tiempo a mis colegas en la ponencia. Muchas gracias, doctor Omar Loera González, por su intervención. Bien, pues continuando con este foro de diálogo, me permito ceder el uso de la voz a la directora de Comunicación Social de este instituto, Katy Barragán Peña. Adelante, directora. Está cerrado su micrófono, directora. Listo. Listo. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación esta tarde para platicar de este tema que pues las redes sociales es un gran tema y es una gran herramienta, la verdad. Antes de compartirles lo que les preparé y el tema que voy a desarrollar, quiero platicarles que a mí me ha tocado vivir la llegada de las diferentes redes sociales trabajando o desde los medios de comunicación. Todo este proceso que ha tenido la comunicación de cómo se llevaba antes a cómo ha sido ahora, ha sido un proceso de cambio muy grande. Y bueno, pues dentro de todos estos 20 años que tengo trabajando en medios, justo cuando estaba en televisión me tocó este cambio. Antes, así les platico, tomábamos el teléfono y llamábamos a nuestros familiares, a nuestros amigos para platicarles y avisarles a qué hora encendieran el televisor, a qué hora nos podían ver, y así era como íbamos haciendo la publicidad o la red para que nos vieran en el programa. Ahora, pues, con las redes sociales, de verdad que llegaron a revolucionar la comunicación, y además de que llegaron a revolucionarla, pues
se puede ver cualquier programa a través de las redes sociales en cualquier lado, en cualquier lugar del mundo, y además se puede ver en tiempo real, que eso es algo a mí que me ha parecido increíble en todo este cambio. Y otra cosa que ha cambiado bastante es la manera en que comunicamos. Por ejemplo, ahora, antes la comunicación era lineal, era como de el medio al exterior, y para tener una retroalimentación de lo que se estaba diciendo, pues tardaban a veces días, semanas en lo que te topabas a alguna persona y te comentaba que había visto el programa, que le había parecido el tema, y ahora la verdad es que la retroalimentación la tienes al instante, la tienes en vivo en el momento en que tú estás tratando cualquier tema. Entonces también eso es parte de lo que ha revolucionado la llegada de las redes sociales. Y bueno, pues yo creo que no teníamos como idea del impacto y la importancia que tomarían, y en este momento yo preparé el tema de las redes sociales en la participación ciudadana, que en lo personal me ha tocado de verlo desde muy cerca y ahora desde el Instituto Estatal Electoral. Y me voy a permitir compartirles una presentación que preparamos. A ver. Y también otro punto que me parece importante mencionar, que yo creo que siento que la pandemia todavía abrió más las posibilidades de conectarnos para desarrollar diferentes tareas utilizando las redes sociales. Entonces, déjenme les comparto. Aquí vamos. Listo. Bueno, pues las redes sociales siempre han tenido un gran impacto en la forma en que se organizan y se difunden los movimientos sociales, definitivamente en todo el mundo. Pero ¿para qué las utilizamos las redes sociales? Hay diferentes puntos importantes que quiero destacar en para qué las utilizamos. Uno, pues es la comunicación. Uno es la comunicación, pues esto permite a todos los participantes comunicarse en tiempo real, compartir información, discutir las estrategias, y también lo hemos visto mucho, sobre todo en eventos, en marchas, en manifestaciones, cómo es la manera en que corre la información a través de redes sociales para ponerse de acuerdo, para ir al lugar en que se van a reunir y para discutir los temas acerca también de ello. Otra es la difusión que va muy de la mano de la comunicación. Pues a través de la difusión se pueden compartir noticias sobre el movimiento a una audiencia más amplia en el momento en que se empieza a difundir una nota, una noticia, algún gráfico, alguna infografía, pues la difusión pues, es en tiempo real y tiene bastante alcance. También la movilización es parte de ello, es parte de la comunicación, la difusión, la movilización a través de las redes sociales que utilizan para pues, llamar a la acción de los mismos eventos y de unirse y formar una comunidad más grande en esta movilización. Y otra es la documentación, que esta también forma parte muy importante, pues todas las fotografías, todos los videos que se van documentando, se suben a redes sociales, se publican, y esto ayuda a que el mensaje que se quiera dar, pues aumente mucho más, corra mucho más rápido y aumente la conciencia pública sobre el tema o el movimiento. Y por último, pues es la influencia que tienen en la opinión pública y en la toma de decisiones. Vemos que muchos movimientos utilizan las redes sociales para que escuchen sus voces, sus mensajes, y para pues, ejercer sobre los líderes políticos. Bueno, vemos cómo pues, es una gran herramienta para fomentar también la participación ciudadana, que es para donde vamos y lo que me interesa compartirles,
pues para fomentar la participación ciudadana se hacen campañas de concientización sobre temas sociales relevantes como igualdad de género, lucha contra la corrupción y varios temas en los que se han implementado ciertas campañas de concientización y pues la participación en debates públicos, discusiones en línea a través de foros y hashtag, que lo hemos visto en cuanto nos conectamos, podemos unirnos a cualquier foro que esté en línea, con un hashtag podemos unirnos a cualquier tema. También otra parte importante para fomentar la participación ciudadana es el monitoreo en la gestión pública. Estos son todas las denuncias de irregularidades, reportes de malas prácticas en la administración que luego vemos que se suben inmediatamente a redes sociales, en donde toda la ciudadanía hace sus denuncias y las sube en la red social que más cómodo se sienta. Y otra es la interacción directa con líderes políticos. Tal vez antes de las redes sociales, pues no teníamos esa cercanía de comunicarnos, de compartirles cualquier mensaje que les quisiéramos hacer, y a través de sus perfiles o de sus publicaciones, bueno, pues ahí podemos comentarles cualquier tema que nos sea importante para con ellos. Esto es parte de lo que ya mencionó también la consejera presidenta. Las redes sociales son útiles y poderosas si se usan de una forma responsable y efectiva, que también me parece muy importante mencionarlo. En el caso de las fake news, pues su uso puede ser perjudicial, pero bueno, las fake news ya son otro tema que podríamos ahondar mucho más, entonces por eso lo dejo como nada más en mención. Y quiero pasarme a la parte de algunos ejemplos de éxito que tenemos justo aquí en el instituto. Uno fue el plebiscito del 2019, que como vemos, la verdad, su éxito no hubiera sido el mismo sin la promoción en las redes sociales, que fue una herramienta que utilizaron, y pues fue el primer, como un dato muy importante, que fue el primer ejercicio de este tipo en Chihuahua, y también fue el primer plebiscito organizado en su totalidad por un organismo público local electoral en México. Y pues creo que es importante señalarlo, comentarlo, porque las redes sociales fue una herramienta que utilizaron para llegar a tener el éxito que tuvieron sin duda alguna. Y otro es la consulta pública Sierra Nombre de Dios, que utilizaron de igual manera las redes sociales para informar acerca de los motivos de la consulta, el proceso de declaración de un área natural protegida y todas sus consecuencias, y de igual manera utilizando las redes sociales. Aquí. Otra campaña que ha sido parte del Instituto Estatal Electoral fue la campaña No me dejes en visto. Esta campaña se llevó a cabo en el proceso electoral 2021. Se llevó a cabo la campaña dirigida, esta campaña iba dirigida especialmente a los jóvenes y se enfocaba principalmente en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok, que aquí quisiera también mencionar que cada plataforma tiene su comunidad, y yo creo que cada persona se siente cómoda en distintas plataformas. Es por eso que a lo mejor no cada campaña abarca todo. En este caso se utilizaron estas 4. Y aquí resalto cómo la importancia, cómo es necesario comunicarnos con los jóvenes utilizando su propio lenguaje y sus medios de comunicación. Aquí les comparto cómo las redes sociales del instituto pues abren el diálogo a la ciudadanía con los institutos electorales, y cada vez son más importantes, pues aportan información útil para los procesos de gestión y también para la toma de decisiones.
Me parece también importante resaltar que la ciudadanía se ha convertido en parte activa y es una pieza clave en el diseño y la mejora de los servicios públicos y les comparto también las redes del instituto, en donde pues son canales de comunicación que están, en donde nosotros informamos y compartimos todo acerca de las actividades, pero también leemos lo que la ciudadanía nos muestra, nos comparte y pues vemos cómo son espacios abiertos al diálogo y abiertos, bueno, en las redes sociales. Déjame dejar de compartir. Okay. Y vemos cómo son, en general, las redes, pues, espacios que son abiertos al debate por la misma apertura que tienen y que tenemos acceso a abrir cualquier red social, como les comentaba, en la que nos podamos sentir más cómodos, que yo creo que todos tenemos alguna red social, podría decirse, favorita, que disfrutamos más, o con la que disfrutamos, una en la que una que nos sirve más para informarnos, una que tenemos para distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces, pues esa es la parte de las redes sociales en la participación ciudadana. Agradecemos a la directora de Comunicación Social, Katy Barragán, por su valiosa intervención. Ahora, si me permiten un momento, voy a dar lectura a una pregunta que hicieron en el chat, que va dirigida a la consejera presidenta para que ella misma pueda responderla, toda vez que la presidenta va a retirarse en unos minutos por cuestiones de agenda y de otra actividad a la que tiene que atender. La pregunta dice, consejera, coincido con su hincapié en lo bilateral que se suelen comportar las redes sociales, y mucha de la desinformación es causa de las herramientas que no se poseen para crear un juicio crítico. Sin embargo, también hay una problemática desde la propaganda política nacional, donde los discursos se tornan casi amarillistas y se propagan aún más rápido por estos medios. Me gustaría preguntarle, consejera presidenta, ¿cuál es el papel de los organismos democráticos para aminorar estos fenómenos? Gracias, Priscila. Sí, así es. Efectivamente, en unos minutos me tengo que retirar, pero no me gustaría irme sin dar respuesta a esta pregunta muy interesante, por cierto. Bueno, en México, a lo largo de la historia, el marco normativo, específicamente en materia de propaganda electoral, pues se ha ido modificando desde la creación de las propias instituciones electorales, la evolución de las instituciones electorales, la promulgación de leyes, las modificaciones de estas leyes, y se han ido incluyendo el uso de los medios de comunicación en estas campañas, estipulando, o sea, determinando desde la cantidad hasta la calidad de los mensajes que se deben o se pueden emitir. También monitoreando radio y televisión, que pues hasta hace unos muy pocos años eran los principales agentes en los instrumentos electrónicos masivos. Y hasta el momento se ha dejado de lado, ¿verdad?, el uso de otro tipo de herramientas o medios de información, como son específicamente las redes sociales, que es el tema de hoy. Sin embargo, obviamente, y como todos lo hemos detectado en los últimos procesos o en los recientes procesos electorales, estas herramientas tecnológicas que han sido las más usadas para difundir la propaganda electoral, pues han sentado un importante precedente, y me refiero en cuanto al número de quejas y de denuncias que se presentan ante los organismos por el uso de estas herramientas en la propaganda electoral, en las campañas y precampañas o incluso antes de. Las resoluciones que se han tenido que emitir por parte de las autoridades, pues ahora sí que dividen o no están encaminadas a una determinada opinión en cuanto a la calidad de los mensajes. Ahora sí que sin tomar en cuenta el medio por el cual han sido identificados, ni el impacto que logran al mantenerse en Internet durante periodos muy prolongados sin que se aplique un monitoreo debido o correspondiente. Estos señalamientos que se han hecho por faltas o por este tipo de infracciones durante los tiempos de campañas electorales
ha sido posible identificar que es a través del uso de las redes sociales. Y estos han derivado, sí, en amonestaciones, incluso desde los institutos, desde los órganos administrativos y en consideraciones, pero que desafortunadamente estas consideraciones o estas resoluciones, estos acuerdos emitidos por autoridades administrativas y jurisdiccionales quedan muy abiertas a la interpretación de las instituciones. ¿Por qué? Porque no hay un reglamento, no hay una normativa clara que delimite o que regule el uso de estas nuevas plataformas. Entonces, todos los asuntos que nos llegan, tanto a nosotros como a las autoridades jurisdiccionales, pues queda a criterio ético, ahora sí, que de quienes resolvemos o de quienes emitimos los acuerdos correspondientes. Ya de cara a los siguientes procesos electorales, se ha puesto sobre la mesa, se está en el debate y se ha reconocido, no nada más a nivel nacional, sino internacional, que las redes sociales desde que aparecieron y conforme sigan atrayendo o teniendo mayor cantidad de usuarios, pues es un medio de difusión que ha sido demostrado como adicional para llevar publicidad y generar interacción en la emisión de información, de cualquier tipo de información, incluyendo la política electoral. Ya sea, ahora sí que como lo mencionábamos aquí en este foro, todos los que hemos intervenido, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Estas plataformas, como mencionaba el doctor, se caracterizan porque, a diferencia de los medios que nosotros tenemos como tradicionales, están focalizados principalmente por intereses comerciales bajo algoritmos. Algoritmos que son generados para brindar información disfrazada que puede ser en mensajes electorales muy personalizados. Y así de esta forma, pues las técnicas de campaña se pueden concentrar en grupos de votantes que a lo mejor se detectan como indecisos y de esta manera se puede generar o se puede dar una opinión sesgada y además reflejar intereses y comportamientos parciales de quienes los utilizan, de los propios usuarios. Entonces, la solución que se ha puesto sobre la mesa y a la que me quería referir era a la adaptación de un marco regulatorio al nuevo entorno que tenemos de momento, que tenemos en la actualidad, en el que en este marco regulatorio, en esta manera de normar las redes sociales, el gobierno, las instituciones, los partidos políticos, candidatos, candidatas, ciudadanía, pues interactúen y hagan posible a su vez que la democracia adopte a las redes sociales como un elemento adicional de información para poder intercambiar ideas, iniciativas durante las campañas electorales. Sin embargo, pues ahora sí que hay ambivalencias en el sentido de que se puede identificar válidamente que pues los partidos políticos, los candidatos, pues se pueden valer de estas herramientas como de hecho lo hacen para elaborar mensajes de propaganda electoral en donde ahora sí que lo que no está prohibido está permitido y de esta manera lograr una mayor cantidad de adeptos. Pero ¿hasta dónde podemos nosotros moldear o regular o normar este tipo de interacción con plataformas tan abiertas y en las que se supone que las bondades es precisamente que podamos expresar nuestras opiniones, cualquiera que éstas sean, de manera libre? Estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión. Entonces, existen muchas posturas, no hay una normatividad clara, está muy al arbitrio de las autoridades electorales el determinar cuándo se está en presencia de una falta y cuándo no, precisamente derivado de esta falta de normatividad. Hay posturas optimistas, hay posturas detractoras, pero lo que sí es irrefutable, lo que no podemos dejar de lado es que pues los usuarios de las redes sociales, en este caso, ahora sí que los electores, van a seguir creciendo exponencialmente y que la información, en este caso la información política electoral, a la que vamos a estar expuestos en tiempos electorales, ahora sí que sea información expedida o emitida de manera legal o no, pues siempre va a estar disponible constantemente debido a que forman parte de una realidad ya, de una vida cotidiana y que precisamente existe esta falta de regulación. Estaríamos nosotros ahora sí que las autoridades sujetas a la normatividad
que emitieran las legislaturas. Sin embargo, es un tema tan de ponderación entre la libertad de expresión de los usuarios de estas plataformas, que es difícil que se pueda llegar a un consenso respecto a la forma en la que se puede normar. De momento, así es muy al criterio de quienes emiten las resoluciones o los acuerdos respecto a lo que se emite en las plataformas sociales a través de las redes sociales, de lo que puede implicar una posible infracción o no. Espero haber sido clara, espero haber sido un poquito, haber dado un poquito de luz sobre la pregunta. Muchas gracias, consejera. Sí, me parece que fue muy clara en su respuesta y le agradecemos mucho su tiempo y su participación en este foro. A ustedes gracias y me retiro. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Fue un gusto, un placer estar con ustedes en esta tarde. Gracias, consejera. Bien, pues entonces ahora me permito invitar al doctorante en Pedagogía Crítica, el maestro José Carlos López Iracheta, a hacer uso de la voz y compartirnos su ponencia. Adelante, maestro. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Yo igualmente antes de iniciar quisiera agradecer la invitación del instituto y felicitar particularmente a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana por hacer posible este tipo de espacios, este tipo de diálogos. Bien, yo quiero hablar del tema las redes sociales, infocracia. Y la idea es básicamente elaborar una pequeña reflexión en torno al papel de las redes sociales en la construcción de la cultura política, sobre todo, y más que zanjar el tema, que sería muy complicado porque es un tema muy amplio, me gustaría señalar una serie de interrogantes, una serie de temas que de alguna manera orbitan, ¿no? El momento orbitan alrededor de esta relación redes sociales y democracia. Al momento que lo tematizamos, pues surgen una serie de preguntas, entonces yo iría básicamente en esa dirección, plantear una serie de interrogantes que surgen de esta relación y haría alusión en mi intervención a un par de textos muy pequeños, por si es de interés para alguno de los asistentes. Por un lado, a Byung-Chul Han, un texto que se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, y por otro lado, al filósofo español Daniel Innerarity, un pequeño texto que se llama Comprender la democracia. Entonces voy a estar haciendo algunas referencias a ambos textos. Y bueno, yo iniciaría haciendo una referencia a un texto que seguramente todos conocemos, un texto clásico que es de Gabriel Almond y Sidney Verba. Se trata de unos estudios comparados, publicados con el título, bueno, en español, La cultura cívica, estudios sobre la participación política en 5 naciones, incluyeron a México en este estudio. Y la idea de este texto es elaborar un estudio empírico y elaborar una tipología de las culturas políticas e identificar cuáles favorecen, ¿no?, el desarrollo de la democracia. Lo que me interesa en este momento es ir sobre la motivación de ese trabajo, que básicamente es como un cierto temor, ¿no?, en los autores. El texto bueno, la investigación se desarrolla entre 1950 y 1960. Y la idea o la gran pregunta, la gran interrogante era por qué, teniendo instituciones democráticas o las condiciones, ¿no?, para una vida democrática, surgieron formas de gobierno antidemocráticas, ¿no?, como el fascismo, el comunismo y otras formas. Esa era como su gran inquietud. Y la respuesta era básicamente que esto fue posible, el surgimiento, ¿no?, de estas formas no democráticas de gobierno, fue posible porque no había una cultura política que soportara, ¿no?, a esas instituciones, que soportara a esas condiciones.
Y entonces, ese era el gran temor, ¿no? Como la falta o la deficiencia en la cultura política hace posible que surgieran estas formas, ¿no? Entonces, sin ser alarmista, yo creo que este miedo puede ser mayor en nuestros tiempos, o si no mayor, al menos sí se hace presente, se hace palpable en la medida en que, como señalaban hace un momento, en México, por ejemplo, podemos ver esta suerte de maniqueísmo, esta suerte de polarización, ¿no? En la que el ciudadano fácilmente adopta, por lo regular, una posición política, ideológica bastante radical, ¿no? Y en ese punto considero que las redes sociales pues, juegan un papel fundamental, es decir, juegan un papel fundamental a la hora de construir cultura política y a la hora de generar sobre todo pues, opinión pública, ¿no? Entonces, creo que en ese marco surgen una serie de preguntas de fondo, muy de fondo, que tienen que ver con qué tipo de ciudadanos o qué tipo de sujetos se deben producir o formar para hacer frente a este fenómeno que se denomina como infodemia, ¿no? Que Shulhan se refiere como infocracia, qué tipo incluso de competencia política se requiere para hacer frente a un escenario de esa naturaleza. Por otro lado, surge la pregunta del deber que correspondería pues a una pedagogía política, ¿no? Ya propiamente, que es qué tipo de sujetos deben producirse en este contexto. Entonces, bien, sigo adelante. Yo señalaría así de inicio, pensando en el tema, que las redes sociales hoy son una parte imprescindible, ¿no? En la configuración de la cultura política de gran parte de la población, ¿no? Porque sigue habiendo ciertas brechas informáticas, tecnológicas, etcétera, pero sin duda son una parte imprescindible, ¿no? En esa configuración y por lo tanto son una parte imprescindible en la vida democrática. Yo anotaba por acá que al final del día las redes sociales obedecen también a un proceso de complejización social o de complejidad social, ¿no? Así lo denomina Innerarity. Y entonces, digamos que este fenómeno redes sociales es inherente ya a la forma en la que vivimos la democracia actualmente, ¿no? Se obedece a esa complejidad. Por ahí este autor señalaba lo siguiente, lo voy a citar rápidamente. Dice, no solo es que la sociedad se haya hecho más compleja, sino que la democratización misma aumenta el nivel de complejidad de lo social, como esta suerte de círculo en el cual la sociedad se vuelve más compleja y a su vez la democracia misma hace que ciertos temas sean más complejos y requieran de una atención pues muy especializada. Creo que en el instituto lo saben mejor que nadie, ¿no? Todo el despliegue técnico, logístico y demás que se precisa, por ejemplo, para las elecciones. Entonces creo que el tema de las redes sociales ya es inherente a esta misma complejización social. Sin embargo, la cuestión acá es si esta transición en efecto es positiva o negativa. En el caso de Byung-Chul Han, él señala que en efecto hemos elaborado esta transición de la democracia a una infocracia, y él señala que de hecho la infocracia, es decir, este orden, este régimen en el cual la información es desbordante, ¿no? Es precisamente la crisis de la democracia. Habría que valorarlo, yo lo dejo sobre la mesa. Dice que esta apertura ilimitada a la información y sobre todo a la opinión
genera una crisis dentro del orden democrático. Y hablando de esta complejidad, pues diríamos que toda esa saturación de información hace mucho más difícil una observación pues realmente crítica de la política. Por ahí en la pregunta que le hacían a la presidenta se mencionaba un poco esto, ¿no? Esa complejidad hace complicado tener una posición pues realmente crítica frente a la política, incluso frente a fenómenos, ¿no?, que suceden en nuestro entorno inmediato, precisamente porque existe una incapacidad para procesar tanta información, ¿no? De tal modo que, digamos, nosotros como ciudadanos de a pie luego no sabemos o no podemos determinar de manera inmediata qué es verdadero o qué es falso, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma obtura o inhibe este juicio crítico que nosotros podemos tener respecto al objeto político. El gran tema, entonces, aquí es que no hay democracia sin opinión pública. Ese es el gran tema y la gran pregunta es cómo se forja esa opinión pública. Ahorita mencionaba el doctor esta suerte de caja de resonancia. Aquí la cuestión es cómo se articula, quién articula esa caja de resonancia, no esa opinión pública. Pues la respuesta es que uno de los medios más importantes pues son las redes sociales. Entonces, estamos pues ante no solo una deficiencia cognitiva, ¿no?, sino también un déficit democrático en ese sentido. Bien, avanzo rápidamente y tomo aquí una línea de Linerarity. Nuevamente dice que una opinión pública que no entiende la política y que no sea capaz de juzgarla puede ser fácilmente instrumentalizada. Esta confusión explica buena parte de los comportamientos políticos regresivos, ¿no? Es decir, la idea es que esa complejidad, esa saturación de información, pues no es inocente, ¿no?, sino que, digamos, genera una suerte de fisuras que luego son aprovechadas discursivamente, ideológicamente, para radicalizar, ¿no?, las posiciones que puede adoptar pues el ciudadano de a pie. Entonces, esa es la idea de fondo, ¿no?, que nos plantea por acá Linerarity. Y que hace posible, de hecho, lo que algunos filósofos consideran como una pospolítica, ¿no? Una pospolítica cuyo principal movilizador pues ni siquiera es un juicio de valor razonado, sino, por ejemplo, el miedo, ¿no?, el odio al otro, el odio al extranjero, el miedo a la diferencia, etcétera. Digamos que serían las fisuras, los huecos que se aprovechan para radicalizar las posiciones. Y creo que una forma de situar un posible balance, a veces preguntamos si las redes sociales son buenas o malas, ¿no?, y es plantearlo en términos muy moralizantes, pero creo que uno de los criterios que podríamos tomar para hacer una suerte de balance tiene que ver con el tema de la competencia política. Con esto prácticamente estaría cerrando. Linerarity define la competencia política del siguiente modo, es súper simple. Dice, la competencia política es una capacidad de enfrentarse a la diversidad de opiniones e intereses y hacerse una imagen coherente de la realidad. Eso es básicamente una competencia política, es la capacidad que tenemos para enfrentarnos con la diversidad, con los diferentes intereses, las diferentes opiniones y además hacernos una imagen coherente de la realidad. En ese sentido, creo que podemos tomarlo como criterio, ¿no?, para hacer este análisis y tendríamos que plantearnos una serie de preguntas. La primera sería si realmente las redes sociales nos hacen capaces de enfrentar la diversidad o si no es más bien que de hecho nos atomizan y nos radicalizan. Ahorita se mencionaba este elemento de los algoritmos. Los algoritmos juegan un papel muy importante en las redes sociales, puesto que estamos expuestos a contenidos que no difieren, ¿no?, de nuestros intereses y en esa medida pues, atomizan nuestro juicio, atomizan nuestra perspectiva y muchas veces la radicalizan. Entonces, una primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Realmente las redes sociales nos hacen capaces de enfrentar esa diversidad o es más bien que de hecho nos atomizan, nos radicalizan?
Y la segunda cuestión sería si realmente las redes sociales nos ayudan a tener una imagen coherente de la realidad o incluso de nosotros mismos, o si no, es que más bien producen un desenganche, ¿no?, de la realidad o incluso hasta una producción delirante, ¿no?, de la misma realidad. Entonces, creo que para responder a estas cuestiones tendríamos que tomar en cuenta una serie de consideraciones para valorar esto. Y el primer punto sería si la racionalidad discursiva se ve amenazada por la comunicación afectiva. Por lo regular, lo que vemos en redes sociales tiene que ver más con una cuestión afectiva que con promover un pensamiento, pues, racional, pensado, crítico, etcétera. Entonces, este sería uno de los criterios. Si la racionalidad discursiva se ve amenazada por la comunicación afectiva, y si nos dejamos afectar demasiado por informaciones que se suceden rápidamente, ¿no?, y que tienen, por supuesto, una consecuencia en nuestras acciones. Un segundo criterio sería si las convicciones o los principios estables en el tiempo se sacrifican en aras de los efectos del poder a corto plazo. De una manera, las redes sociales nos ponen en contacto con esto. Y si los enjambres digitales no forman un colectivo responsable y políticamente activo. Es decir, cuando hablamos de participación, habría que calibrar si dar un like es participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar como criterio si, dice Han, esos enjambres digitales forman realmente un colectivo responsable y políticamente activo. Cierro ya con esto. Básicamente se trataría del gran problema de si las redes sociales politizan o despolitizan, ¿no? Y mi idea final es, aunque señalé una serie de problemáticas, ¿no?, nada más una serie de temas que gravitan en torno a la relación democracia y redes sociales, yo creo que uno de los paliativos, para hablar ya un poquito en positivo, pues sería, por supuesto, la educación escolarizada y no escolarizada. Y entonces, de ese tema, yo creo que podríamos transitar a otro que sería el de democracia y educación, la necesidad y el reto inmenso de una pedagogía política o de una educación que se encuadre, ¿no?, en los marcos de la democracia, lo que se conoce como educar en y para la democracia. Entonces, y yo hasta ahí llegaría con mi intervención. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias al maestro José Carlos López Iracheta por su intervención. Y bien, pues terminadas ya las intervenciones de las y los ponentes, nos hemos prolongado un poco y ya la consejera presidenta respondió una de los cuestionamientos. Entonces, daré lectura a un par de preguntas para que alguna o alguno de nuestros ponentes las responda. Dice aquí, ¿qué nos recomiendan para hacer buen uso de nuestras redes sociales? Y en el mismo sentido preguntan también, ¿consideran que el uso indiscriminado de las redes sociales debe ser aprovechado por las instituciones electorales para promover el incremento en la participación ciudadana? Invito a cualquiera de nuestros ponentes a responder estas cuestiones. Yo, en general, sí. Gracias, maestro. Yo, respecto a la última pregunta, me tomaría el atrevimiento de señalar que no hay otra opción, ¿no?, más que, pues, sobre todo en términos de educación cívica y la promoción de la participación ciudadana, la necesidad de apropiarse precisamente de esos espacios. Y no solo eso, ¿no?, sino yo creo que hablando de la perspectiva académica, yo creo que, bueno, yo pienso en Facebook, Instagram, quizás ya estoy rezagado en términos de las redes sociales, pero pienso que esos espacios actualmente son un índice
análisis, ¿no? Súper importante. Es decir, si en un lugar podemos calibrar o estudiar o elaborar un acercamiento al estatus o al perfil de la cultura política en México particularmente, pues va a ser a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, ahí es donde podemos calibrar un poco cuál es la opinión de momento, que suelen ser también posturas de hecho muy espontáneas, pero creo que no hay de otra, ¿no? Más que dirigir las estrategias hacia el uso, la apropiación precisamente de estos espacios para construir ciudadanía y mitigar, ¿no? Un poco, pues, este problema en nuestra cultura política, pensando en nuestro país y pensando, por supuesto, en el desafecto, ¿no? Habría que decirlo, en un profundo desafecto democrático en nuestro país. Entonces, creo que no hay opción más que los organismos se apropien de estos espacios. Yo también quisiera agregar algo a esa pregunta y a esa respuesta que acabamos de escuchar. Como instituciones, sí, yo creo que es importante también estar en esos espacios, justo en lo que estamos hablando de redes sociales, en donde ahí se puede medir a todo, o sea, tener una medición inmediata, y además son los espacios en donde todas las personas de todas las generaciones están ahí 24 horas. O sea, las redes sociales es un espacio que lo traemos aquí en el celular y que en cualquier momento accesan a él. No sé quienes nos están escuchando, cuántas veces agarran su celular y accesan a su red a la red social que tengan más a la mano, la que les guste más, en la que les guste informarse, cuántas veces agarran su celular al día y están dentro de ello. Entonces, creo que son espacios en donde tenemos que estar presentes, y algo importante también sin dejar al lado los medios tradicionales, porque en conjunto son medios importantes para los cuales podemos estar más cerca de la ciudadanía y podemos escucharles también. Yo también quisiera añadir un poco a los comentarios de mis compañeros en el sentido del que estaba hablando la consejera presidenta, enfocándose en las nuevas generaciones. La edad promedio, si no mal recuerdo, en México es de 29 años. Y en comparación con nuestros vecinos, en comparación con otros países, somos un país eminentemente joven. Entonces, la utilización de estas redes sociales que le llega a una audiencia joven es vital para hacer la democracia más atractiva, sobre todo porque se ha visto que la tendencia en las nuevas generaciones, no solo en México, sino en otros países también, es que cada vez están más desilusionadas con la democracia. Hay una crisis de legitimidad, como lo estaba comentando José Carlos, a los partidos políticos, a los políticos tradicionales. Entonces, cada vez más jóvenes, desafortunadamente, tienden a apoyar posiciones autoritarias, y eso se ha visto empíricamente en algunos estudios. Entonces, el papel que tienen que tener las instituciones y organismos de la democracia es pelear, es entrarle al ruedo y convencer, persuadir a los jóvenes, sobre todo, de los beneficios de la democracia. En México hay varios autores como Knight, como Lawrence Whitehead, que dicen que México, por su historia y por su geografía, es un país casi ingobernable, que se entiende cómo ha habido dictaduras y un poder central muy fuerte. Hay gente joven todavía que dice es que México solamente con mano dura y con un centralismo muy claro puede avanzar. Y ya lo cierto es que ese modelo
no podemos volver atrás. Tenemos que tener un modelo más horizontal en donde cada ciudadano tenga un papel que se apropie de su propio destino. Volver atrás significaría un retroceso en todos los sentidos, no solamente en el sentido democrático, sino de desarrollo social también, siendo que México es un país enormemente diverso, donde conviven más de 60 naciones indígenas. Entonces, el papel de las redes sociales en esto es vital, sobre todo para que las nuevas generaciones entiendan su papel en la historia, su perspectiva en la historia nacional y que sepan utilizar estas herramientas para el bien de la República. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la y los ponentes por haber respondido a estos cuestionamientos. Agradecemos las preguntas realizadas por el público asistente. Por cuestiones de tiempo no nos va a ser posible darle lectura a todas, sin embargo se encuentran en el chat y les invitamos a todas y a todos a reflexionar sobre estas y todos los temas abordados en este foro de diálogo. De nuevo doy las gracias a las y los ponentes y a todas las personas asistentes a este foro de diálogo, no sin antes pedirles que por favor contesten la encuesta de satisfacción que hemos puesto en el chat. Es una liga y les agradecemos por favor sus comentarios en ella. De nueva cuenta, muchas gracias. Despido a nuestra y nuestros ponentes, nuestro mayor agradecimiento y a todas y todos los asistentes. Ya nada más para cerrar, sí quisiera agregar algo que, así como, o sea, compartirles que creo que las redes sociales sí están transformando la democracia. Con eso cierro. Muchas gracias, directora. No sé si los ponentes gusten hacer un último comentario de cierre. Muy bien. Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias a todos y a todas y que pasen buena tarde.